Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy trataremos el tema del cientificismo. Así que vamos a ver juntos si este modo de pensar es verdadero o falso, si es correcto o si es incorrecto, y además también qué es y qué no es. Piensen en estas frases. La ciencia es el único camino a la verdad. Solo la ciencia puede decir qué es verdad y qué no. Si no es científico, es falso. Estos son 3 ejemplos de frases típicas que la mayoría de las personas de hoy en día, sobre todo personas no religiosas, suelen decir mucho. Y estas, así como otras con la misma orientación, se suelen usar en particular en contra de la fe, sin importar el tipo de creencia religiosa que uno tenga. El problema es que son afirmaciones objetivamente falsas y autorrefutantes, dado que de por sí no son científicas, sino filosóficas. Así es, escuchaste bien y lo voy a repetir. No son científicas, sino filosóficas. Empecemos diciendo qué es la ciencia, dado que actualmente ya no se le da, por lo general al menos, el significado que esta palabra ha tenido tradicionalmente durante siglos. Antes, ciencia hacía referencia al conocimiento razonable y justificado sobre la realidad, mediante diferentes tipos de disciplinas, pero ahora suele hacer referencia a las disciplinas empíricas, como por ejemplo la física, la astronomía, la química y la biología. De modo que hoy la palabra ciencia suele significar más bien estudio de la actividad de la materia, actividad que se debe poder comprobar con experimentos que dan lugar a datos y medidas, las cuales se formalizan matemáticamente para hacer inferencias sobre cómo era la materia en el pasado y para hacer predicciones sobre cómo será en el futuro. Por otro lado, la materia es la parte física de la realidad que muestra actividad mediante las 4 interacciones fundamentales, es decir, gravitación, electromagnetismo, nuclear fuerte y nuclear débil. El objetivo de la ciencia, en el sentido que comúnmente se le da hoy a este vocablo, es estudiar los cambios de la materia, es decir, estudiar los procesos mediante los cuales la materia se transforma en nuestro universo observable. Por lo que, la ciencia no puede contestar a preguntas sobre la finalidad, dado que la finalidad no es medible ni comprobable. La ciencia, por ejemplo, puede decir cómo en el Sol se da una reacción nuclear que le permite brillar, pero no puede decir por qué o para qué. La filosofía, en cambio, y a grosso modo, es el razonamiento que nos permite saber y conocer la realidad partiendo desde las causas primeras y terminando en las causas últimas. Y la filosofía es precisamente la madre de la ciencia, gracias a la cual se puede hacer ciencia, dado que es la que proporciona los métodos que luego se aplican por los científicos. Por ejemplo, 3 presuposiciones filosóficas que se deben admitir para poder hacer ciencia son: 1. Que la realidad existe objetivamente; 2. Que la realidad no es contradictoria; y 3. Que la realidad se puede conocer. Y, adivina qué, ninguna de estas 3 presuposiciones se pueden demostrar científicamente. El cientificismo, por tanto, es una filosofía y muy mala, o sea que no es ciencia en el sentido actual de esta palabra, y esta además se refuta fácilmente. Vamos a ver 5 argumentos que se pueden usar para refutar esta tesis filosófica. En primer lugar, el cientificismo es autorrefutante. Una idea autorrefutante es una idea cuya falsedad es una consecuencia lógica del acto de considerarla verdadera. O en otras palabras, al aplicar su razonamiento contra sí misma, se desmiente o contradice. Un ejemplo de su razonamiento circular es: 1. La ciencia es una fuente de conocimiento fiable. 2. Esto lo sé porque lo dice la ciencia. Y 3. Hay que fiarse de lo que dice la ciencia porque es una fuente de conocimiento fiable. En segundo lugar, el cientificismo es excesivamente restrictivo. Conocemos y creemos muchas más cosas de las que la ciencia puede probar, como por ejemplo que existe una realidad, que el pasado es real y que existen otras personas. Y las 3 son verdades filosóficas.
La ciencia no puede demostrar, por ejemplo, que la lógica es verdadera y aún así la presupone. Tampoco puede demostrar que los derechos humanos son verdaderos y fiables, dado que estos se basan en la ética. Ni tampoco puede probar que las matemáticas son verdaderas, porque los números se encuentran en la mente y no se hallan además ecuaciones al microscopio. En tercer lugar, la ciencia es incompleta. Tanto en los instrumentos como en el conocimiento se encuentran limitaciones que no nos permiten acceder a un conocimiento completo de la realidad. La ciencia solo aborda lo cuantitativo y no lo cualitativo, de modo que así se suma otra limitación científica que permite hacer solo una descripción parcial de la realidad. De este modo, el cientificismo parece preferir la ignorancia basada en la arrogancia en lugar del conocimiento basado en el entendimiento humilde. En cuarto lugar, la ciencia no explica todo. Es imposible dar explicaciones últimas de la realidad empíricamente. Si bien es cierto que las leyes naturales pueden cuantificarse, si se quieren hacer preguntas como ¿qué es una ley? ¿Qué es la materia? ¿De dónde vienen? ¿Cómo tienen eficacia? ¿O qué hace que la realidad obedezca a esta ley y no a otra? Encontramos que la ciencia no puede contestarlas porque son de tipo cualitativo. La filosofía, en cambio, sí puede contestarlas y es gracias a esta que precisamente tenemos el método científico. En quinto y último lugar, el cientificismo es filosofía, como decíamos al principio. Se trata, por tanto, de una filosofía y no de una ciencia, y además de las filosofías muy malas. El cientificismo sostiene que solo la ciencia empírica puede proporcionar conocimiento verdadero sobre la realidad, pero este postulado es de por sí una tesis filosófica, y dado que la filosofía no puede ser medible ni comprobable mediante el método científico, la conclusión, por el propio razonamiento del cientificismo, es que el cientificismo es falso. Para terminar, encontramos que el propio cientificista no vive de acuerdo a esta postura que adopta, sino que constantemente vive de acuerdo a creencias que no tienen nada que ver con la ciencia empírica. Es decir, que es inconsistente su teoría con su práctica. Esto indica que en el fondo incluso el cientificista sabe, quizás incluso inconscientemente, que su postura es falsa, pero la sostiene o por ignorancia o bien porque le resulta atrayente, cosa que satisface su arrogancia, prepotencia y soberbia. En todo caso, esta postura nos muestra el estado psicológico y moral del individuo. Así pues, frente a esta postura absurda, seamos misericordiosos como lo fue Jesucristo. Y esto es todo por el podcast de hoy. Les espero en un siguiente episodio. Que Dios les bendiga.